Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y seguidores de El Informador. Estamos como cada semana en esta mesa de análisis. Me acompañan Diego Petersen. ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido, Mario Muñoz. Buenos días. Para abordar los temas relevantes, recientes de la Cuarta Transformación y de la refundación de Enrique Alfaro. Vamos a comenzar con lo que me parece dominó la agenda el fin de semana, que es la visita de Andrés Manuel López Obrador a Puerto Vallarta, la que cuarta visita del presidente. Y, a Jalisco. A Jalisco. Sí. Y vamos a escuchar lo que ocurrió en ese evento. Adelante con el video. Muy buenas tardes, presidente. Bienvenido a su casa. Bienvenido a Jalisco. Bienvenido a este lugar y a esta tierra. Bienvenido a esta tierra que le quiere bien. Como usted puede ver, todavía puede haber quienes piensen que las campañas no han terminado. Nosotros tenemos muy claro que usted es el presidente de México y lo vamos a apoyar con todo. Cuente con nosotros aquí en Jalisco para la lucha que está dando. Queremos sumarnos al esfuerzo que usted está realizando en todo el territorio nacional por traer justicia, por lograr que los municipios turísticos que históricamente han crecido con una profunda injusticia puedan tener otra perspectiva de desarrollo. Aquí en Vallarta se ha dicho que el proyecto que usted presentó hace algún tiempo si no quieren oír. Abro un paréntesis, porque de una vez lo voy a tratar. Un paréntesis. ¿Saben qué? Ya chole con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. ¿Saben qué es eso? Con todo respeto, es politiquería. Es lo que se llamaba en el viejo régimen, que ya no debe de existir, es la llamada grilla. ¿No es así? Vamos a hacer política, que es distinto, no grilla. Bueno, pues vamos a hablar de un poco de politiquería. Si no, qué aburrido se va a poner la cosa. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Así es. No. Me parece que cuando ya había salido del radar el tema de los abucheos a los gobernadores, creo que Enrique Alfaro se lleva uno de los abucheos más fuertes a gobernadores. Diego, ¿cuál es tu lectura de ese momento en la visita de Andrés? Yo creo que, otra vez, es quienes van ahí quieren oír al presidente, no quieren oír a los gobernadores. Normalmente es gente que no está de acuerdo con los gobernadores, ¿no? Y le permite al presidente el abucheo salir a ser el héroe que calma las masas y que baja las aguas. No sé si esto ya está orquestado como si estaban orquestados los de antes, o simplemente a alguien se le ocurrió decir hay que chiflar, o simplemente no quieren al gobernador. Que a mí me parece un paréntesis que es también una muestra. Abro paréntesis. Abro un paréntesis. Es una muestra del poder político y el control que puede tener un delegado como es Carlos Lomelí con los subsidios, porque los que abuchean son finalmente los asistentes beneficiados de programas sociales de Morena. Al otro día el gobernador dice, a mí no me importa lo que unos pocos que jamás han ganado una elección organicen para abuchear, ¿no? Con una clara referencia a Lomelí. Mario. Sí, me parece que hubo una distracción por parte del gobernador para no haber contenido en todo caso este rato que fue muy desagradable para sobre todo el equipo cercano a Alfaro, ¿no? Creo que ya hubo una primera ocasión en Encarnación de Díaz donde llevó su porra. Claro, que fue con Salvador Caro. Entonces hay un enfrentamiento de gritos que prácticamente no se escucha si era a favor o en contra. Eso creo que fue una estrategia pues que le resultó a Enrique Alfaro para no salir mal librado del primer evento. No se le esperaban en esta. Como ya prácticamente ven desaparecido los abucheos, ya no se prepararon para la respuesta y les metieron gol. Nadie se lo esperaba y mire, creo que sí fue un desaguisado muy importante porque no estaba en el radar para el gobernador. Lo que sí me gustaría remarcar es lo que tú dices, Jonathan. Eran beneficiarios de programas
federales. Por lo tanto, pues es visible que sí pudo haber una agitación por parte de gente de Morena, o yo no sé si sea directamente Carlos Lomelí, para exhibir al gobernador, cuando creo que no al lugar, ¿no? Como que ya había pasado este tema. A ver, es evidente que alguien les dio la instrucción de abuchar, ¿no? Me parece que no lo trascendente, lo que dice en todo caso el presidente, ¿no? Decir, ya vamos a dejar de politiquerías. Se ve molesto el presidente, ya no se ve cómodo con el tema, ¿no? Porque ya lo confronta con los gobernadores. Con los gobernadores. Ya no es un chiste. Y ya no es el mismo presidente de inicios, es un presidente ya metido en muchos problemas y que ya necesita empezar a bajar las aguas. Me parece que es un cobijo a Enrique Alfaro significativo. Como dices, creo que con tantos problemas ya lo último que quiere Andrés Manuel en esos momentos es pelearse con los gobernadores. Pero bueno, en ese mismo evento hubo por allí también un regaño que habría que analizar los alcances y la responsabilidad de Grupo Carso en la construcción de la vía Corta Vallarta y las demoras que ha tenido. Vamos a ver el video de lo que habla Andrés Manuel López Obrador sobre los retrasos de esta vía, que recuerdo comenzó en 2011 y bueno... Con Felipe Calderón. Sí, así es, un año antes de... Aunque la promesa es de más años, ¿eh? Según el calendario debió haber estado en 2018, ¿no? Un añito de atraso, qué exagerado eres. Vamos a escucharlo. Bueno, Ya llevan una empresa más de 10 años con la concesión para hacer la autopista hasta acá y no avanza. Ya, voy a hablar con ellos, se acabó. O trabajan y terminan, o se les quita la concesión. Así de claro, para que hagan las obras quienes realmente quieran hacer las cosas en beneficio del país, en beneficio del desarrollo de México. Bueno, la responsabilidad de Grupo Carso y de los concesionarios alcanza como para decirles o la terminan o les quito la concesión cuando hay amparos, problemas de derecho de vía que están más allá del concesionario, ¿no? El problema no es que el presidente tenga otros datos, sino que tenga malos datos. Claro. O sea, el tramo que está, Carso está atrasado prácticamente como unos 6 meses, pero el tramo que está realmente atrasado es el segundo tramo, donde hay problemas de liberación de vía, y ese es un problema de SCT, no es un problema de la constructora. Y ¿sí? Si vamos y que no es Carso el que está construyendo ese pedazo. Claro. Entonces, hay que poner el contexto. El día anterior le avienta también a Telmex el que no está conectando al país, que hay falta de internet y que estos señores no quieren cumplir con su responsabilidad. Hay un pleito personal con Slim que está manejándolo políticamente. Claro. Sí, creo que ya las cosas no están tan bien. ¿Qué pasó con los concesionarios de la Comisión Federal de Electricidad, que también les cantó un tiro cuando se emitieron las anomalías de las empresas que están construyendo los gasoductos? Creo que ya no pasó nada, porque a fin de cuentas hay que recordar que los grandes empresarios siguen acaparando las principales obras de infraestructura. Yo me quedo con un dato que sí es importante. Ningún presidente puede ser tan tonto como para pelearse con el dinero, y menos de los grandes empresarios. Vamos a ver si persiste o no. Ya vimos el convenio o este apoyo que le va a estar dando a la comisión a Pemex a través de grandes bancos, para que vean, no está tan peleado con los grandes empresarios, simple y sencillamente está volteando a otro lugar. Me quedo con un dato que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que yo no sé... ¿Encontraste un dato en el Plan Nacional de Desarrollo? Y está interesante porque dice que va a reducir en este sexenio en 20 millones el número de pobres, y para reducirlo le está apostando a 2 cosas: programas sociales y grandes proyectos de infraestructura, principalmente en el sur, en el sureste y en el norte. ¿De qué necesita para que esto cuaje? Dimensiona la cifra, 20 millones, es un 30% de la pobreza, bajarla en 6 años, es inédito ese dato, nunca ha ocurrido en México y creo que ni en otro país. 37% bajar la pobreza, a mí me llama la atención. Creo que puede ser también puro rollo el hecho de que se esté peleando con Carlos Slim. No es dato, es buen deseo, ¿no? Porque no dice cómo lo va a hacer, son generalidades a través de proyectos de infraestructura en el sur, que ya vimos que Dos Bocas está embroncadísimo, que todo el mundo dice no va a funcionar, ¿no? A través de el Tren Maya, y lo que es una idea muy keynesiana, de hay que echar a andar la maquinaria de la obra pública para que genere empleo y esto genere economía en el sur del país. Eso puede suceder. Otra cosa es que las obras de infraestructura vayan a dar.
el Tren Maya está pensado que el 90% sea inversión privada. Para que eso se dé, necesita demostrar que va a ser negocio. Y eso es lo que no han podido mostrar. Entonces no va a haber, pero que certidumbre en el retorno de la inversión, porque si no, ¿quién le va a meter billete? Y sabes que a propósito de toda esta discusión sobre la corrupción en el Poder Judicial, que por cierto hoy publicábamos que le congelaron las cuentas a un magistrado federal en Jalisco por 50 millones de pesos, me parece que también está inmiscuido este tema de la certeza jurídica para los inversionistas, porque si tú vas a hacer una vía corta de 180 kilómetros a Vallarta, le vas a invertir 15 mil millones de pesos, pero hay corrupción en el Poder Judicial y se amparan falsos ejidatarios para quedarse para cobrar millones por el derecho de vía. Me parece que ese es otro tema que pasa por las inversiones fuertes en infraestructura. Imagínate la cantidad de amparos y de problemas que va a haber para la liberación de derecho de vía del Tren Maya, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay otro punto delicado. El Tren Maya, la vía Palenque-Tenosique, Ciudad del Carmen, Chetumal, Mérida, que se construyó hace poco más de 70 años, más el tiempo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya existe. Ahí no tienes problema de liberación de derecho de vía. Yo creo que ese pedazo lo pueden hacer. El problema es que ese pedazo no es el rentable. El rentable sería el turístico, que sería el de Mérida, Cancún por lo menos a Tulum, ¿no? Y se va a hacer el tramo más rentable. Ese no tiene derechos de vía. Bueno, pues al fin, una apuesta. Si la vía corta Vallarta lleva más de 10 años y no se ha concluido, ¿cuánto se va a aventar el Tren Maya? Aunque la pregunta es muy clara, ¿no? ¿De verdad se enfrentaría con Carlos Slim o entraría un proceso jurídico como para atorar más la obra? Porque recuerde que te quito la concesión, me amparo, se estanca y van a pasar más de 10 años, no solo eso. Con Carlos Slim lo que trae es una serie de estiras y aflojas para ver quién manda, ¿no? Si es el gran poder fáctico de este país, es el más rico de este país, y entonces el presidente lo que tiene que hacer es irle ganando terreno, irle ganando. Entonces, primero, ¿quién es el gran afectado de la decisión del aeropuerto? Él. ¿Quién es el afectado con la decisión, por ejemplo, de quitar Fórmula 1 de la Ciudad de México? Es él. Entonces le está quitando cosas para apretarlo y van a llegar a un acuerdo. Pero estamos todavía en el estira y afloja y cada quien está jugando sus canicas. O sea, podría ser o el gran inversionista del sexenio o el enemigo público de Andrés Manuel. Va a acabar siendo el gran inversionista después de que se pongan de acuerdo en el estira y afloja. Claro. Bueno. Porque no hay más, y va a ser porque es el que tiene el capital, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo? ¿Quién se pelea con el dinero? ¿De acuerdo todos? Bien. Pasamos entonces al siguiente tema que vuelve a saltar insistentemente en la agenda y es el de la seguridad. El sábado pasado, Enrique Alfaro presentó como cada mes sus estadísticas de seguridad y hay una manera de abordar las estadísticas que nos llamó mucho la atención. Vamos a ver el video y lo comentamos. Cuando decimos que hay una disputa entre grupos de delincuencia organizada, que la enorme mayoría de los homicidios dolosos tienen que ver con esta disputa y que en efecto la enorme mayoría de los homicidios dolosos, por supuesto que son personas, por supuesto que son ciudadanos, pero también son delincuentes. La enorme mayoría de los que están siendo ejecutados. Hacemos pensar a la gente que son ciudadanos comunes y corrientes que están siendo ejecutados en la calle. No, eso no está pasando. Eso no está pasando. Y hay a quien no le gusta que digamos que se están matando entre ellos. Pues lo siento, pero se están matando entre ellos. Así de sencillo. Homicidios dolosos sigue a la baja. Este mes, 219 homicidios dolosos, de los cuales, por cierto, 17, que están incluidos en este dato, fueron cadáveres encontrados en fosas, particularmente la del Coli, que tenían evolución cadavérica de hasta 8 meses. Es decir, pues probablemente fueron homicidios cometidos en otro momento, más bien fueron homicidios cometidos en otro momento, muy probablemente antes del inicio de este gobierno, pero son contabilizados porque fueron descubiertos este mes. Qué fuerte discurso, ¿no? No sé, me sorprendió mucho a mí. Sí, a ver, eso se mata entre ellos, lo hemos oído los últimos 5 gobernadores por lo menos, ¿no? Sí. Se lo oía a Cárdenas, se lo oía a Paco Ramírez, se lo oía a Emilio, se lo oía a Aristóteles, ¿no? Y ahora lo repite Alfaro. Y es la forma de justificar que el gobierno no haga nada. Y yo creo que ese es el error. Es decir, como se matan entre ellos no es nuestra responsabilidad. No, el gobierno no puede evitar que se maten. Lo que tiene que hacer el gobierno es investigar qué está pasando. Si investigaran cada uno de los homicidios dolosos, independientemente de quién mate a quién,
podríamos tener información suficiente para saber qué está pasando y entonces actuar. El problema es que, como se matan entre ellos, entonces tampoco hay un solo caso resuelto de esos 219, se está investigando. Ese es el problema. Sí, no tenemos claridad. Algo de los problemas es que también los malos se estén matando aquí en la esquina, ¿no? Y que de repente te topes con una bala perdida. Yo no sé, no sé si sea una buena idea para el gobierno, ojalá y pudieran cuantificar cuántos malos hay en Jalisco, ¿no? Para más o menos tener una estadística. ¿Cuánto falta para que se acaben? Para saber cuántos se van a matar entre ellos. En unos 5 años, como va la tendencia, yo creo que se acaban los malos, quedamos los buenos y ya todos felices y contentos para darle un poquito de paso al discurso del gobernador. Creo que se requiere un poquito de más tacto. Sí se me hace muy abrupta la declaración, pero bueno, esa es la versión que maneja el gobierno del estado. A lo que se refiere también cuando dice que 17 eran encontrados en una fosa, es que el sistema de contabilidad de homicidios, y que así se ha establecido después de muchas discusiones, es el muerto se cuenta, por decirlo de alguna manera, en el momento en que se encuentra el cadáver. Entonces, aunque tengan evolución el cadáver que de 9 meses, se cuentan en este gobierno como al gobierno anterior le tocaron los anteriores y así sucesivamente. Los muertos no son de Peña, los muertos no son de López Obrador, no son de Alfaro ni son de Aristóteles, son nuestros. Y esa forma de medir el resultado de la seguridad simplemente porque esos son mis muertos y estos no, creo que es caer en el juego que están haciendo los gobernadores, ¿no? Es decir, claro, no se trata de decir cuántos muertos son míos y cuántos no, sino que se reduzca la inseguridad, no nomás el número de muertos. A mí me llama mucho la atención, digo, al margen de que puede ser cuestionable que 10 homicidios menos sea una tendencia de un mes a otro, me llama mucho la atención las expresiones de violencia, es decir, las fosas con 30 cadáveres, después tenemos esta liberación masiva de rehenes en la calle ahí circulando, y recientemente hoy asesinan a otro taxista, es el cuarto, después de una ejecución de 3 taxistas el fin de semana. En menos de 5 días. En menos de 5 días. Me parece, sabemos que allí también hay un tema en la movilización de droga. Me parece que hay un profundo reacomodo interno en los cárteles de la distribución de droga en la ciudad, y esto se está expresando en estas otras formas extremas de violencia, con multiejecuciones en escalada, que puedes tener hasta 20 ejecuciones en un fin de semana, o 3 o 4 incidentes violentos de violencia homicida en un día, ¿no? Y lo que pasa es que estas explicaciones que sale a dar el gobierno, pues son básicamente estadísticas, no hay una explicación de qué es lo que está pasando en la ciudad sobre el tema de la violencia. Por cierto, a mí sí me gustaría, no sé, invitar a Aristóteles Sandoval, no lo he leído en las redes sociales, ya anda de asesor, no sé de qué, de incendios, o no sé qué anda escribiendo, dando recomendaciones. Ojalá y lo jalaran por parte del gobierno del estado para que a ver, ¿a qué se refería? Experiencia sí tiene. ¿A qué se refería con que la situación se iba a incrementar en materia de inseguridad? Creo que sí tenía razón, hemos visto cada vez homicidios en incremento de forma incontrolable en la calle, en plena luz del día. ¿Qué información tenía y si la compartió con el gobierno? La información que tenía era justamente que había habido una ruptura en el cártel Nueva Generación, que se había separado el Cholo, ¿no? del Mencho, y se había juntado cuando liberaron a Eric González Valencia, el Matacetas. Ellos se juntan y hacen un nuevo grupo en contra del Mencho y que empiezan a disputar en la zona metropolitana. Nueva Plaza o algo así, ¿no? Sí, y que le llaman Nueva Plaza. Ahora, eso como explicación etérea está bien. Insisto, el problema es que si la policía investigara cada homicidio, entonces sí podríamos saber quién está matando a quién y evitar que se maten o ir porque matar a un bueno o a un malo es igual de delito, ¿sí? Claro. Y la obligación del gobierno es evitar que esas cosas pasen en la medida que detiene a quien comete el delito. Y no decir, bueno, están matando malos, pues como dice Mario, pues hay que nos avisen cuando se acaben de matar, ¿no? ¿Y acaso, digo, quieres decir que el Ministerio Público no está trabajando o qué quieres decir? Por ejemplo, ¿no? El Ministerio, a ver, o está rebasado igual que el CEMEFO, ¿no? No hay, capacidades institucionales. Un asesinato, ¿qué probabilidades hay de que lo procesen, lo detengan y lo condenen? 1%, 1% más o menos. Sí. Pero, ¿cuántos de esos 219, habría que preguntarle cuántas carpetas de investigación se abrieron, quién la está siguiendo, cómo la está siguiendo, claro, y si hay investigaciones? Y no hay. Son puros números. Por falta de capacidad institucional, porque les da flojera o porque realmente creen que
algún día se acabarán de matar entre ellos y quedaremos los buenos y dices, ahora sí, carnal, ya. Una autoeliminación de Y luego van a decir, ya se selección puso aburrida natural. la cosa, mejor que regresen los malos o a ver qué hacemos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cerrar con un pequeño video acerca de un fenómeno que ocurrió la semana pasada y que tiene que ver ahí con unas fugas de agua que están expulsando de las obras de la línea 3 y bueno, volvemos a este tema en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal está desaparecida completamente. Hemos tratado de hablar con ella para abordar el tema de la vía corta, para abordar el tema de Paseo Alcalde de la línea 3 y parece que está detenida. Impresionante que estén aventando el agua. No hay delegación. A ver, el problema de haber desarticulado las delegaciones para hacer esta nueva arquitectura institucional del Gobierno Federal es que no hay quien responda ante este tipo de cosas. Digo, la imagen es patética porque además esas máquinas le llaman a la mano de chango, ya de cuenta que está sacando la manita del pozo, ¿no? Es terrible, es patética. Por suerte no hubo heridas. ¿Cuántos de esas cavernas hay en el suelo de Guadalajara? Nadie sabe. Bueno, por cierto, el fracaso de la mudanza de las secretarías federales al interior del país, como se le diría, ¿en qué va? ¿Ya casi? Pues básicamente... creo que ese tema no lo vamos a volver a tocar. Se llamaba porque costaba 130 mil millones de pesos, sin contar la inconformidad de miles de burócratas federales que le dijeron al López Obrador, ni te metas, maestro, porque así te va. Una de las muchas cosas que seguramente quedarán en papel de las propuestas de la Cuarta Transformación. Pues bueno, amigos del Informador, muchas gracias por habernos seguido nuevamente en esta edición de Análisis Semanal. Gracias a Diego Petersen por acompañarnos. A Mario Muñoz. Buenos días. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.